con ese trabajo que consiste en celdas galvánicas, zinc, grafito. Hemos comenzado allá por el día 5 del 9, se armaron las celdas más un riego. El día 6 puse una pastura que quedó estresada, es decir, se armó el día 5, pero ya el día 6 presentaba estas plantas, estos yuyos estaban estresados. Hubo un riego, 24 horas de sol, y así sucesivamente se fue anotando si había sol, la temperatura, los horarios. Día nublado, soleado, nublado, puesta de sol, acá hubo un corte de pasto. Bien, hay ciertas características. Y ahí también la temperatura, 20.8, 18.2, 14 grados, 17.3. Acá soleado con una temperatura de 5.1 grados. Porque bueno, en este momento me encuentro acercándose a la temporada veraniega, pero en esta época hacía mucho frío. La temperatura es totalmente variante. Pero bueno, comenzamos con un horario 07 horas 37 minutos con una temperatura de 5 grados.1 y a las 18 horas tenía 16 grados. Para este día, porque no siempre es así. En otras ocasiones la temperatura es superior, pero este fue un día frío. Y luego lo que me resultaba de interés era saber en cuanto a todas esas celdas, tenemos celda 1, 2, 3 y A, B y C, para ir viendo el voltaje. En el caso de la número 1 tengo dos placas que son de zinc, por lo cual tengo la número 1 y tengo el número 1'. Entonces tengo dos voltajes. El que me resulta de interés siempre es el más elevado, entonces la número 1 tiene 1.38, 1.37, 1.37, porque esto va variando según el día. El día 9, 1.38, el día 10, 1.37, el día 11, 1.37. Y bueno, después continúa, la número 2 tenía 906, la número 2', 742, y así sucesivamente. Para no hacerlo muy extenso, también acá tengo parte de las anotaciones. Sí, lo que resulta de interés, por ejemplo, que hubo unas recargas que las conecté en serie y las recargué mediante un panel solar, un panel pequeño. Hice la recarga y después hicimos la prueba con el tema de las lámparas LED, que estuvieron unas cuantas horas funcionando. Realmente resultó de interés porque realmente es algo muy económico, muy barato. Y para aquel que tenga un panel solar podemos armar un acumulador mediante estas celdas o macetas para poder guardar esa energía. Para aquellos que ya tengan en desuso o que no cuenten con una batería de respaldo, pueden aprovechar el tema de las macetas, que es sinceramente muy económico, y podemos reciclar todo. Sobre todo para reciclar tenemos las pilas primarias, zinc, carbón y también las alcalinas, que habitualmente las alcalinas las damos por descartadas, pero resulta muy interesante porque esa masa negra contiene mayor porcentaje del dióxido de manganeso. Ese dióxido de manganeso nos va a servir para la reacción, para obtener una mayor intensidad o densidad energética a la hora de suministrar esa energía que necesitamos para alimentar algún tipo de dispositivo. Simplemente una de las últimas pruebas es esa, para no complicarnos mucho la vida, más allá que voy a hacer la explicación de cómo podemos armar diferentes celdas, aprovechando el tema de los materiales, la materia prima, reciclándola de las pilas. También podemos tomar la pila directamente, aflojar esta varilla que es de grafito, para enroscar un cable, será de cobre o el cable que usted tenga, y luego lo que tenemos que hacer es tratar de hacer una cobertura para protegerlo. Todo cable que sea de cobre, este contacto con el agua va a tener una oxidación. Después seguramente después de la oxidación, esa corrosión, y se corta. Entonces debemos proteger mucho el cobre cuando lo tenemos en un medio húmedo. Hay una reacción galvánica, es una cuestión que hay que cuidar. Se oxida sí o sí. Entonces la recomendación, vuelvo a repetir, pelamos la punta de un cable de cobre o de metal que ustedes deseen. Yo sugiero cobre porque
Entre el cobre y el aluminio es mejor el cobre, dura más. Luego que lo enrollamos, que tenemos bien primeramente higienizada la parte de la varilla de grafito, ajustamos, le damos un par de vueltas. Si quieres soldarlo lo puedes soldar, es difícil. A mí en las varillas grandes lo que usé fue una abrazadera. Si usted tuviera una abrazadera o quizás con un precinto para sujetarlo con muy buena presión y luego hacer una cobertura con alguna silicona líquida o pegamento para evitar la corrosión del cable. Polaridad positiva. En cuanto al recipiente, este es de zinc puro, podemos soldar un cable y entonces tendríamos la parte que sería negativa. De los videos que ya va a ver, están ubicados este recipiente arriba de una chapa, porque se presume que en un futuro este recipiente de zinc va a desaparecer y lo único que nos va a quedar va a ser la varilla de grafito, que es eterna, junto con el resto de esa materia que tiene en el interior. Lo que tiene en el interior, en el caso de la de zinc carbón, es eso: dióxido de manganeso, puede tener negro de acetileno, algo de carbón activado, algunos químicos, algún tipo de aglutinante. Cada fabricante va haciendo diferentes aportes. Volvemos a esto. Se fueron tomando diferentes medidas: maceta A, B, C. Tenemos la número 1, que dijimos que teníamos número 1 y número 1', y tenemos la 2 y la 3. Lo que tiene la característica, que tiene una pequeña marca, es por los voltajes: 1.55, 1.57, 1.55. La que le sigue a la 1', que en este caso les recuerdo, eran dos placas de zinc ubicadas en el interior de la maceta. Más precisamente es un recipiente de zinc que se tomaba como referencia de polaridad negativa, y teníamos también en el interior de ese recipiente que estaba fabricado en chapa zinc otro metal de zinc. Entonces esos dos negativos con respecto a la varilla de grafito podríamos tener esta diferencia. Tomando la maceta teníamos 1.55, tomando como referencia la chapa que se encontraba en el interior, 1.53. Vamos marcando cuáles son los de mayor voltaje, si hay sol, no hay sol, la temperatura, si hay un riego, cuánto incide. Y tenemos, por ejemplo, en este caso, fueron conectadas en serie para hacer la prueba de recarga y posteriormente hacer la conexión con las lámparas LED. Esto fue el día, tuvimos una prueba, desconecto la serie, el día 27 del 9 fue una prueba de recarga, el 27, y el día 28 del 9 se desconecta de la serie para conectar las lámparas, y duraron muchísimas horas, que ya están los videos. Ya realmente resultó muy interesante porque las celdas estas no eran todas iguales, tenían sus diferencias. Lo que pasa es que nos tenemos que remitir a las primeras, a la fabricación que está en los videos, y yo en este momento me tendré que buscar o ver los videos para saber bien qué era lo que tenía. Pero era una serie de celdas que cada uno tenía diferentes aportes para ver cuál era la que mejor iba a resultar. De todas ellas, la que se destacó fue esa, la que tenía el recipiente de metal zinc, en cuyo interior tiene una varilla de grafito, una varilla grande, que es un electrodo que se consigue, se compra para el laboratorio, que tenía mejor resultado respecto a las pequeñas varillas que pueden tener las pilas. ¿Las otras de pila funcionan? Sí, estas funcionan perfectamente, pero si tiene la posibilidad de juntar unas cuantas varillas para obtener mayor cantidad de material, sería lo ideal. Bien, hicimos esta prueba y después que se descargó, ya directamente, simplemente se dejó en un stand-by y fui tomando el voltaje de cada una de ellas.
Siempre la número 1 se mantuvo entre 1,48 y 1,45, ha ido bajando, va oscilando, depende de la humedad, del día, el sol, la lluvia, y nos encontramos con pequeñas diferencias. Aquí ha bajado 1,44, 1,37, 1,37, 1,35, con temperatura de 10 grados, 13, 20, 16, 9, 5, 16. Ya acá estamos el día 2 del 10. El día 9 tenemos diferentes temperaturas y el voltaje va variando, de tal punto que llegó a un extremo donde ya después no hubo, la última vez que se había regado, que se había dejado en un stand-by total, fue a partir del 15 del 10, el 18 del 10 fue la última vez que recibió agua. Y el voltaje más bajo que tuve en la número 1 fue 1.34, 1.38, 1.31, 36, 35, 31, 1.27, 1.33, 28, 33, 35, 29. Así que sería 27. El voltaje más bajo fue de 1.27. Y luego se dejó pasar, que transcurra y ver cómo evolucionaba. Aparecieron algunos yuyos nuevos, otros se murieron y se fueron reemplazando. Igualmente, dentro de esos riegos hubo algunas pruebas que se le hizo el aporte de agua con ácido acético, que es vinagre, y también con sales, para ver las reacciones que se encontraban con respecto al sustrato, a ese yuyo, que realmente los pastos soportan cualquier cosa. De hecho, haciendo algunas pruebas, no de ahora sino de antes, también se ubicaba la sal para tratar de quemarlo, pero dura 30 días y después la maleza surge nuevamente. Bien, si pasa eso con los herbicidas, más precisamente va a suceder con una sal, y la sal finalmente es aprovechada también por las plantas. Bueno, quería compartir ese listado para alguno que seguramente va a congelar la imagen, por ahí pueda sacar algún dato de interés. Está bueno porque es económico y fácil de hacer, y da resultado, y es gratis. Los invito al siguiente video.